Iniciamos con el concepto de cultura. Vamos a definirlo. Cultura son todas las formas de vida, costumbres, hábitos, tradiciones, incluye la ciencia, el derecho, el arte, la música, las tradiciones de un pueblo o de un grupo de personas dentro de la sociedad. Es muy importante tener en cuenta el concepto de cultura si vamos a estudiar antropología, porque precisamente la antropología, como ciencia que estudia al hombre en su trascender en la historia, esos hombres históricamente han dejado unas conductas y unos hábitos de acuerdo a una época, han marcado una época, y de ahí la importancia de estudiar la cultura de acuerdo a una época o a un espacio determinado, ¿sí? Ese proceso de transformación en el concepto de cultura está dividido en dos grupos, el grupo de los materialistas y el grupo de los mentalistas. El grupo de los materialistas, el tradicional, se basa que el concepto de cultura es transmitido de generación en generación o es transmitido a través de la herencia biológica. Todas esas costumbres, todos esos hábitos, todas esas conductas, todos esos comportamientos son transmitidos a través de la herencia biológica, ¿sí? Ya luego con la época de los mentalistas, que fue alrededor del siglo XIX, ya es considerada la cultura como una abstracción de la conducta como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que cada individuo de una sociedad no es un todo como se consideraba en un comienzo, sino que simplemente es un segmento de esa cultura, simplemente es una parte de esa cultura. Yo apenas soy parte de mi cultura, soy apenas un segmento de esa cultura, más no un todo como se consideraba en un comienzo. Ahora vamos a definir el concepto de cultura y sociedad y su diferencia. Cultura, como ya lo definimos anteriormente, son todos los modos de vida de los pueblos, ¿sí? Representados en sus costumbres, en sus hábitos, en sus formas de vestir, en su forma de bailar, en sus costumbres, ¿sí? Y sociedad es el conjunto de individuos que congregados conforman esa sociedad y comparten a través de sus relaciones interpersonales unas metas y unos objetivos comunes y unas pautas de comportamiento como tal, ¿sí? La sociedad es tangible. ¿Qué quiere decir? Que es identificable y geográficamente se encuentra un espacio y un lugar. Ahora definamos el concepto de enculturación. Enculturación es la permanencia de una cultura en el tiempo. Para que una cultura permanezca en el tiempo, existen dos tipos de aprendizajes: el aprendizaje inconsciente y el aprendizaje consciente. El aprendizaje inconsciente es el que obtenemos desde el momento en que nacemos, cuando somos niños, cuando adoptamos o cuando nos enseñan formas de vestir, formas de comer, formas de comportarnos, ¿sí? Y el aprendizaje consciente es el que adquirimos una vez tenemos uso de la razón. Ya a través de nuestros propios conocimientos definimos nuestras propias costumbres y nuestros propios hábitos y cambiamos nuestras conductas, cambiamos nuestra forma de vestir, cambiamos de religión, y es allí donde se define si la enculturación se mantiene o no se mantiene dentro de una sociedad. Relativismo cultural. Relativismo cultural fue uno de los principios de estudio del científico Claude Lévi-Strauss, ¿sí? Que se basa en que cada cultura es única, es auténtica y como tal, cada cultura tiene unas pautas de comportamiento, tanto positivas como negativas. El hecho de que sean negativas no quiere decir que no estén creando cultura, todo lo contrario, sea positivo o sea negativo, es cultura. Por lo tanto, son válidas y son dignas de cada cultura y deben ser respetables porque son auténticas. En eso se basaba el relativismo cultural. Ahora vamos a explicar el concepto de etnocentrismo. Etnocentrismo es una tendencia de resaltar mi cultura sobre las demás, ¿sí? Es sobrevalorar mi cultura por encima de las demás culturas. Un ejemplo,
actual. Por ejemplo, el actual presidente de los Estados Unidos, que quiere sobrevalorar su cultura por encima de la cultura latina. Por tal razón, tantos problemas que han tenido los latinos, porque hay un presidente que definitivamente quiere enaltecer su cultura por encima de los demás. Eso es una tendencia y en eso se basa el etnocentrismo. Muchas gracias.